A las 9:27 de la mañana del 13 de diciembre de 1943, el segundo teniente Philip Adair, de 23 años, tiró de la palanca y llevó su Curtiss P-40N Warhawk, bautizado Lulu Belly con el número 44 pintado en el fuselaje, hacia un viraje ascendente sobre el cielo de Assam, en el noreste de la India. De pronto, entre la bruma matinal, aparecieron 64 aviones japoneses a solo 3 millas al este, volando directo hacia la base aérea de Dinjan. Adair llevaba ya 43 misiones de combate con el 89 grados escuadrón de caza, protegiendo la ruta aérea conocida como la Joroba que llevaba suministros desde la India hasta China. Pero esa mañana estaba completamente solo en el aire. Nadie más había despegado cuando la formación enemiga se materializó. En las 8 semanas anteriores, los ataques japoneses contra aeródromos aliados en el noreste de la India habían destruido 47 aviones de transporte en tierra y causado más de un centenar de bajas. Su P-40 llevaba 6 ametralladoras Browning de 12,7 milímetros con munición suficiente para unos 12 segundos de fuego continuo. Delante de él volaban 24 bombarderos medianos Mitsubishi Ki-21 Sally, escoltados por unos 40 cazas ligeros Nakajima Ki, 43 Oscar dispuestos en capas por encima y por debajo de la corriente de bombarderos. Los informes de inteligencia decían que incursiones de ese tamaño en Birmania habían logrado hasta un 90% de impactos cuando el aeródromo estaba sin defensa. Abajo, en Dinjan, había 14 aviones de transporte C-47 cargados con material urgente para las fuerzas de Chiang Kai-shek. Un hospital de campaña con 63 heridos graves y reservas de combustible para 11 días de operaciones sobre el Himalaya. Si los bombarderos llegaban sin oposición, la ruta de suministros quedaría cortada durante semanas. Los cazas aliados más cercanos estaban a 38 minutos de distancia, en Jorat. Adair miró el indicador de combustible. Depósitos internos llenos, 680 litros, unos 90 minutos a potencia de combate. La formación japonesa volaba 900 metros por debajo de él a 385 kilómetros por hora rumbo directo al objetivo. La doctrina era clara, si la proporción era mayor de 5-1, esperar refuerzos. Él tenía 64 contra 1. Podía avisar por radio, seguir a la formación desde lejos y esperar ayuda. Para entonces las bombas ya estarían cayendo. O podía atacar solo y tratar de romper la precisión del bombardeo. Empujó la palanca de gases a tope. El motor Allison Mayo de 1710 respondió al instante, la presión de admisión subió a 137 centímetros de mercurio y el P-40 alcanzó los 515 kilómetros por hora. Se colocó 1.200 metros por encima de los bombarderos, atacando desde el sur con el sol a su espalda. Los Oscar todavía no lo habían visto, toda su atención estaba puesta en el objetivo que tenían delante. Tenía una sola ventaja, la sorpresa. Los japoneses esperaban encontrar cazas cerca del aeródromo, no a 32 kilómetros de distancia. Su plan era sencillo. Golpear primero a la formación líder de bombarderos, ignorar inicialmente a los cazas, romper su cohesión, obligarlos a dispersarse y abortar el ataque. ¿Podía un solo P-40 desbaratar a 64 aviones enemigos? Deja tu me gusta si quieres saber cómo terminó esto, suscríbete y seguimos con la historia. Los 6 Sally líderes volaban en 2 sube muy cerradas de 3 aviones cada una. Adair invirtió el avión, apuntó la nariz hacia abajo y se lanzó en picado desde su posición de las 7 en punto alta. La velocidad subió rápidamente, 580 km por hora, 590. El Allison rugía a máxima potencia. A 730 metros abrió fuego. Las 6 ametralladoras escupieron trazadoras que dibujaron arcos hacia el bombardero de la punta. Los proyectiles recorrieron el ala izquierda del Sally, tela rasgada, chispas, y de pronto el motor izquierdo estalló en llamas naranjas. Una columna de humo negro brotó del capó. La formación se deshizo al instante. Los bombarderos viraron a ambos lados, la V perfecta se convirtió en caos. Adair tiró con fuerza de la palanca, 7G lo aplastaron contra el asiento, y viró a la derecha. 40 Oscars se lanzaban ya sobre él.
El Nakajima Ki-43 Oscar era, con sus flaps de combate tipo mariposa, era probablemente el caza más maniobrable del Teatro del Pacífico. Podía girar más cerrado que cualquier avión americano y sus pilotos lo sabían usar sin piedad. En los últimos 6 meses habían derribado 63 cazas aliados en Birmania y el noreste de la India. El P-40N de Adair era más rápido en línea recta, llegaba a 608 km por hora en picado, pero en un giro sostenido el más pesado Warhawk perdía energía antes que el liviano japonés. La táctica oficial contra los Oscar era clarísima. Nunca aceptar combate girando, atacar y extender, usar la velocidad, volver a colocar. Pero Adair no podía huir, si se iba, los bombarderos se reagruparían y Dingham sería arrasado. Tenía que mantenerlos nerviosos, dispersos, aunque eso significara enfrentarse solo a 40 cazas. Los primeros 4 Oscar llegaron desde las 10 en punto alta en formación de 4 dedos. Adair viró a la izquierda, levantó la nariz y disparó una ráfaga de 2 segundos al líder. Falló por arriba. El Oscar rompió a la derecha, su compañero lo siguió. Adair invirtió el viraje y picó para mantener velocidad. Otros 2 Oscars se lanzaron desde arriba. Los vio a 360 metros, entró en ascenso a la izquierda, disparó otra vez, sin impacto. El contador de munición marcaba 800 cartuchos restantes en las 6 armas, unas 6 pasadas más al ritmo que llevaba. Mientras tanto, los Ali intentaban reagruparse. 3 formaciones de 6 aviones cada una volvían a cerrarse. Si recuperaban su V de bombardeo, seguirían hacia Dingham. Adair tenía quizá 90 segundos antes de que llegaran al punto de lanzamiento. Salió del viraje, empujó gases a fondo y picó de nuevo hacia los bombarderos. 8 Oscar lo siguieron. El P-40 alcanzó 650 km por hora en el picado, los Oscar no podían seguirle el ritmo. Abrió distancia, niveló a la altura de los bombarderos y se colocó detrás de la formación de la derecha. A 270 metros abrió fuego. Las trazadoras convergieron en el motor derecho del líder, el radial Mitsubishi estalló en una bola de fuego. El Sally viró a la derecha envuelto en llamas, su compañero rompió para evitarlo. Adair patinó a la izquierda con el timón y disparó contra otro bombardero. Los proyectiles atravesaron el fino fuselaje sin blindaje. El Ki-21, diseñado en 1936, ya era obsoleto en 1943, pero aún podía llevar más de 1.000 kilogramos de bombas, suficientes para borrar Dingham del mapa. 12 Oscars cerraban de nuevo. El indicador de combustible marcaba 615 litros, munición 650 cartuchos. Los bombarderos estaban a 30 kilómetros de Dingham. Entonces empezó el serio problema, el motor comenzó a sobrecalentarse. El Allison era refrigerado por líquido, a potencia máxima sostenida el sistema aguantaba unos 20 minutos. Adair llevaba 11 minutos a tope. La temperatura del refrigerante subió a 110 grados centígrados, lo normal era 99 grados centígrados. A 120 grados centígrados el motor empezaría a fallar. Tenía 3 opciones. Reducir potencia y dejar que se enfriara, abandonar el ataque o seguir peleando y arriesgarse a que el motor gripase sobre territorio enemigo. Los Ali estaban a 27 kilómetros, todavía peligrosos. Adair mantuvo los gases a fondo. 2 Oscar vinieron de frente. Velocidad de cierre superior a 950 kilómetros por hora. Ambos abrieron fuego a 450 metros. Adair vio los destellos de sus cañones de 7,7 milímetros y las trazadoras acercándose. Disparó él también. Sus 12,7 milímetros tenían más alcance y energía. A 320 metros sus proyectiles alcanzaron al Oscar de la izquierda en el capó, el caza ligero se estremeció, viró bruscamente dejando una estela blanca de refrigerante. Su compañero lo siguió. Adair viró a la derecha y picó. Temperatura del refrigerante, 115 grados centígrados. Los bombarderos a 24 kilómetros. 2 formaciones habían recuperado la V de bombardeo, la tercera seguía dispersa. Adair fue directo contra la líder. 6 Oscar intentaron cortarle el paso,
los dejó atrás en picado a 625 km por hora. Niveló y disparó al Sally de cabeza. La primera ráfaga destrozó la raíz del ala derecha, el panel exterior se dobló hacia arriba y se desprendió. El bombardero invirtió, entró en barrena. No salió ningún paracaídas. La formación se rompió otra vez, los aviones se dispersaron en 3 direcciones. Aunque soltaran las bombas ahora, caerían desperdigadas por la jungla. Adair tiró hacia arriba. Temperatura del refrigerante 119 grados centígrados. El motor vibraba, empezaba la preignición por calor excesivo. 8 Oscars se le vinieron encima. Los vio tarde, viró a la izquierda lento. Proyectiles de 7,7 milímetros atravesaron su ala derecha, rasgaron tela, doblaron largueros. Uno cortó el cable del alerón derecho, la respuesta se volvió blanda. Otra ráfaga subió por el fuselaje, un proyectil perforó el depósito de refrigerante. Líquido verde salpicó el parabrisas. La temperatura pasó de 127 grados centígrados, vapor salió por las juntas del capó. La presión de aceite cayó. El Allison se moría. Adair cortó gases. El régimen bajó de 3.000 a 2.400 RPM. Sin potencia suficiente para mantener altura, el P-40 empezó a bajar a 300 metros por minuto, luego 450 metros. Los Oscars se colocaron arriba, esperando. Entonces el motor se incendió. En un avión de motor refrigerado por líquido el fuego sigue una secuencia conocida, el refrigerante se vaporiza, se inflama y las llamas avanzan hacia adelante arrastradas por el flujo de aire. Si llegan a las líneas de combustible, el avión explota. Adair tenía quizá 30 segundos. El procedimiento era apagar motor y saltar, pero estaba a solo 2.400 metros y a 19 kilómetros de territorio amigo, sobre jungla patrullada por japoneses. Mantuvo el motor encendido, tiró la mezcla a corte 3 segundos, el fuego bajó de intensidad y la volvió a enriquecer. El Allison tosió, volvió a arrancar, muy áspero, con apenas el 60% de potencia. No podía subir, pero mantenía altura. Estaba comprometido a llegar a casa con un motor incendiado y lleno de agujeros o saltar y caer prisionero. Lo salía a 21 kilómetros de Dingham, pero ya sin formación. Los bombarderos individuales viraban al sureste rumbo a Birmania. La incursión estaba rota. El aeródromo a salvo. Adair puso rumbo suroeste hacia su base en Agaguli, 69 kilómetros, unos 15 minutos y el motor aguantaba. 6 Oscar lo siguieron. A 2.100 metros la presión de aceite cayó a cero. Sin presión, los cojinetes se quemaban. El motor vibraba cada vez más. La hélice empezó a girar irregular. Velocidad 290 km por hora. El velocidad de pérdida del P-40 era 190 km por hora, el margen se reducía. Los Oscars se acercaron a 360 metros, pero no dispararon, esperaban que se estrellara solo. Uno se puso a su lado. Adair vio la cara del piloto japonés, que le hizo señas de bajar y rendirse. Lo ignoró. A 1.800 metros empezó a entrar humo en la cabina por los cables eléctricos dañados. Le ardían los ojos. Abrió la cabina, el viento ayudó un poco, pero dificultaba respirar. Velocidad 260 km por hora. Los Oscars se apartaron. El americano ya estaba muerto, solo quedaba ver dónde caía. A 1.200 metros el cable del alerón derecho se partió del todo. El alerón se fue a tope, el P-40 rodó a la derecha y picó. Tiró de palanca con las 2 manos, nada, los cables del elevador también estaban dañados. Nariz abajo, velocidad subiendo, 320, 350, 400 km por hora. La jungla se acercaba rápido. 900 metros, 750 metros, 600 m. Entonces tuvo una idea loca. El daño que lo mataba en vuelo normal podía salvarlo en vuelo invertido. El alerón deflectado hacia abajo en posición normal levantaría el ala en invertido, y el estabilizador fijo en morro abajo actuaría al revés.
A 550 metros sobre la jungla, invirtió el avión por completo. Menos un gramo lo aplastó contra los arneses, la sangre le subió a la cabeza, visión rojiza. El motor, diseñado para IG, casi se ahogó, pero volvió a coger. La nariz subió. A 360 metros niveló, volando boca abajo a 225 kilómetros por hora. Mantuvo la actitud 40 segundos, ganó altura, luego el motor empezó a fallar por falta de combustible. Rodó normal, el daño volvió a picar el morro. Perdió 90 metros, volvió a invertir, ganó 60 metros. Y así sucesivamente, invertido para subir, normal para que alimentara combustible. Sube, baja, baja. Los 6 Oscar que lo vigilaban desde arriba contemplaban atónitos como un P-40 humeante, con motor en llamas y mandos rotos, se negaba a caer, trepando metro a metro como un animal herido que se niega a morir. Uno bajó a curiosear, Adair lo vio, invirtió para ganar altura, luego rodó normal y le salió al encuentro. El japonés rompió y se fue. Decidieron que el americano estaba loco o era demasiado peligroso, viraron al este y desaparecieron. Adair siguió su ascenso a trompicones hasta 500 metros, luego 2.000 metros combustible restante, 315 litros. Presión de aceite cero desde hacía 9 minutos. El motor seguía girando por pura inercia y la película microscópica de aceite que quedaba. A 1.500 metros vio Nagaguli, la pista, la torre, la salvación. Pero nuevo problema. El tren de aterrizaje era hidráulico y la bomba hidráulica iba con el motor. Si lo bajaba y el motor paraba, se quedaría corto. Si intentaba panzazo con tren arriba, los depósitos podían reventar y arder. Decidió bajar el tren antes de que el motor muriera del todo. Tiró de la palanca, nada. La presión hidráulica era insuficiente. Había una bomba manual de emergencia, 28 bombeos para generar presión. Se quitó el cinturón de regazo, lo pasó por la palanca y lo ató al asiento para mantener el avión más o menos recto, y con las 2 manos bombeó como poseído. Al bombeo 23 notó resistencia, al 28 se oyó clonk, tren principal izquierdo abajo y bloqueado, luego el derecho. El avión se volvió más sucio, velocidad cayó de 260 a 215 km/h. El motor apenas daba el 40% de potencia, suficiente para mantener altura, por ahora. Nagaguli a 11 kilómetros, 3 minutos. La visión se le estrechaba por envenenamiento con monóxido de carbono acumulado durante 15 minutos. A 8 kilómetros el motor tosió y se paró del todo. La hélice se quedó quieta. El P-40 se convirtió en un planeador muy malo, relación de planeo 8:1. Desde 600 metros podía llegar unos 5 km, la pista estaba a 3 kilómetros. Teóricamente llegaba, pero con todos los agujeros y el tren abajo el planeo real era peor. Recordó algo que le había dicho un instructor, en ciertas condiciones, el planeo invertido reduce la resistencia. A 550 metros y 1,5 kilómetros de pista, invirtió otra vez. Visión casi nula, sangre en la cabeza, pero la tasa de descenso bajó a 2,5 metros por segundo. Los de la torre vieron llegar un P-40 boca abajo con el tren bajado y humo saliendo del motor. El sargento técnico Robert Martínez corrió a una ametralladora de 50 pensando que era un japonés que venía a ametrallar. Apuntó, y dudó. Adair, a 120 metros y 500 metros del umbral, rodó normal. El daño volvió a bajar el ala derecha y el morro. Luchó con la palanca, consiguió casi nivelar. Entró alto y rápido, sin flaps, tampoco había presión para bajarlos. Las ruedas principales tocaron duro, 7 gramos, el tren derecho colapsó, el ala raspó, el avión giró 180 grados derrapando entre chispas hasta detenerse. 12 segundos inmóvil en la cabina. Luego se soltó los arneses, se levantó tambaleante y bajó por el ala. Sus piernas fallaron, Martínez y los bomberos lo sostuvieron. Contaron 27 impactos de bala, motor destruido, cilindros rayados, 3 bielas soldadas al cigüeñal, sistema de refrigeración vacío.
Lulu Brown no volvería a volar jamás. Pero Philip Adair había salvado Dingham. Los informes confirmaron que los 24 Sally regresaron a Birmania con las bombas intactas. Ningún proyectil cayó en instalaciones aliadas. Los 14 C-47 siguieron volando, la ruta del HAM no se interrumpió. 3 días después lo entrevistaron en cuartel general de la 10ª Fuerza Aérea. Los médicos descubrieron que había volado los últimos 11 minutos con niveles de monóxido que debieran haberlo dejado inconsciente. El 8 de enero de 1944, el general Joseph Stilwell le impuso la Estrella de Plata por gallardía excepcional al enfrentarse solo a 64 aviones enemigos y evitar la destrucción de instalaciones vitales. Adair completó 95 misiones más, logró 5 victorias confirmadas y terminó la guerra como as. Regresó a Estados Unidos en septiembre de 1944, sirvió 30 años en la Fuerza Aérea y se retiró como coronel en 1971. El P-40 nunca tuvo la fama del Mustang o del Thunderbolt, era más lento y ya estaba anticuado en 1943. Pero aquel 13 de diciembre de 1943, en manos de un piloto que simplemente se negó a rendirse, demostró que las especificaciones importan menos que el hombre que lleva la palanca. Un piloto, un avión obsoleto, 64 enemigos. 11 minutos volando alternadamente invertido y normal con mandos rotos, un acercamiento final boca abajo porque era la única forma de llegar. Nunca antes ni después se vio nada igual. Esa fue la historia del teniente Philip Adair y de cómo un solo P-40 de los Burma Banshees detuvo una incursión japonesa entera. Si estas historias de héroes olvidados te llegan al alma, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas. Cuéntame en comentarios de dónde nos ves y si alguien de tu familia sirvió en el teatro China Birmania India. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video.